Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, voy a compartirles un pensamiento de la palabra del Señor para este día que lo he titulado Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Lo he tomado del libro de Miqueas, el profeta Miqueas, el capítulo 6. Voy a leerles el versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El verso 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, ya les dije el título. Dios no quiere sacrificios. Los sacrificios, pues, se han ofrecido desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de los patriarcas, inclusive desde mucho antes, yo creo. Pero vemos que se oficializaron, por así decirlo, en el tiempo de Moisés. Vemos que Dios allí en Levítico se explica todo este asunto de los sacrificios. Dios estableció que una tribu, la tribu de Leví, los hijos de Aarón, se encargaran en lo referente a este asunto del sacerdocio. Ellos eran los encargados de todo el servicio en el tabernáculo, de organizar todos los preparativos, la leña, los altares, el incienso, los panes de la propiciación, todo, de desarmar y armar el tabernáculo. Las personas llegaban a ofrecer un sacrificio por su pecado o una ofrenda de paz o diferentes ofrendas, habían diferentes tipos de ofrendas, y los sacerdotes, ya Dios a través de Moisés les había explicado cómo era que debían realizar cada uno de estos sacrificios, qué era lo que debían de hacer. Ellos sabían. Ya todo eso usted lo encuentra ahí en el libro de Levíticos. Habían varias ofrendas, varios sacrificios, holocaustos. Y bueno, entonces, pero vemos a lo largo de las escrituras, encontramos que Dios no quiere sacrificios, que Dios permitía que se acercaran por medio de sacrificios, de ofrendas, pero que en sí eso no era lo que Dios quería. El pueblo de Israel fue un pueblo que no fue obediente a Dios. Fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que contradictorio a lo que Dios le pedía, un pueblo de personas que estaban inclinadas a hacer lo malo. Lastimosamente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios encontramos ahí en Isaías, el capítulo 1. Les voy a leer el verso 11, dice, mire, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigan más vana ofrenda. Mire, no me traigan más vana ofrenda. Dios no quería nada de eso. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, nuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. O sea, Dios le dice al pueblo, yo no quiero nada de eso. Estoy cansado de todas esas fiestas, actividades, incienso, sacrificios. Eso no es lo que yo quiero. Dios lo permitía para que el ser humano se acercara a Él como una forma de expiar los pecados del ser humano. Pero en sí, lo que Dios quería era que el ser humano cambiara, que el ser humano dejara la maldad. Aquí lo dice en el verso 16 y 17, dice, lavaos, limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo,
aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. O sea, Dios quería ver en ellos, en sus obras, la justicia, la bondad, lo que Él les había enseñado por medio de las leyes. No robarás, no matarás, no le harás daño a tu prójimo, honrarás a tus padres. Todo lo que Dios les había enseñado, ellos no lo hacían, no lo hacían. Por eso Dios les dice todo esto. Estoy cansado de los sacrificios que me traen. Todo este asunto del sacrificio se acabó. El último sacrificio o el gran sacrificio que Dios aceptó para redimir al ser humano de su pecado fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así como se ofrecía un animalito de estos, un becerro, por la expiación del pecado, Jesucristo se ofreció, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no hacen falta más sacrificios, ya no se necesitan más sacrificios. El que quiera que sus pecados sean perdonados, lo único que tiene que hacer es venir a Jesucristo. Y la sangre preciosa del Señor es la que nos limpia de nuestros pecados. ¿Sí? Y a partir de ese momento sucede algo maravilloso, dice la palabra, que Dios coloca su Espíritu Santo en esa alma que ha venido al Señor arrepentido, y Dios, por medio de su Espíritu, lo ayuda a ser una persona regenerada, una persona que ahora pueda vivir para Dios. Pero entonces, aquí encontramos en este texto del profeta Miqueas, el verso 8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios le ha declarado al hombre lo que es bueno. Lo encontramos en la Biblia. Allí está registrado. Dios le habló a su pueblo por medio de Moisés, de los profetas, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles. Todo lo que Dios le ha hablado al hombre está registrado allí en la Biblia. Vemos que hay personas que no comprenden la voluntad de Dios y pretenden acercarse a Dios de maneras diversas, extrañas, y ofreciendo sacrificios, como algunos se crucifican, se laceran, se dan golpes, otros suben de rodillas a lugares altos como Monserrate, como La Cantera, todos estos altares que hay en partes altas que son conocidos en diferentes ciudades. Algunos piensan que por persinarse ya ganaron la bendición de Dios. La palabra misa, según lo que está establecido allí, creo que es en el Concilio de Nicea, las misas son sacrificios. Cada misa es un sacrificio. En cada misa están sacrificando al Señor, lo cual es un error grandísimo, porque solo hay un sacrificio válido, que fue el que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, y ya no se necesitan más sacrificios. Ese sacrificio es suficiente. Eso fue lo que dijo el Señor: consumado es. Ese sacrificio es suficiente para redimir a todo el que se acerque a Él. No se necesitan más sacrificios. Pero mucha gente piensa que puede acercarse a Dios por medio de diferentes formas externas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que el ser humano cambie. Vemos personas que se van a procesiones, piensan que de esa forma agradan a Dios, y pasan la procesión y siguen siendo los mismos pecadores, los mismos borrachines, los mismos hombres que tratan mal a sus mujeres, que le dan mal ejemplo a sus hijos, siguen siendo las mismas mujeres que no respetan a sus esposos. O sea,
Dios no quiere sacrificios. Dios quiere que haya un cambio en el corazón del ser humano, que haya un cambio. Mire lo que dice aquí. Entonces, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. ¿Qué es lo que Dios te pide? Solamente tres cosas dice aquí. Vamos a mirar las tres cosas. La primera, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, en el hebreo allí en el texto dice obrar justicia, obrar asa y justicia mishpat, obrar justicia. O sea, que hagamos conforme a la justicia, conforme a la ley divina, conforme a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que está ahí registrado en la Biblia, que andemos según sus enseñanzas, según la ley de Dios. No matarás, no haciéndole daño a nuestro prójimo, no quitándole las cosas a nuestro prójimo, no siendo irrespetuosos con nuestros padres, amando a nuestras mujeres, las mujeres respetando a sus esposos. O sea, todo esto está registrado ahí en la palabra de Dios. Obrar justicia, eso es lo que Dios quiere. Que no seamos tramposos en nuestro trabajo, que no seamos chanchulleros en nuestro trabajo, que seamos honestos, que hagamos las cosas bien. Todo eso nos lo enseña Dios en su palabra. Eso es lo primero que Dios le dice al hombre. Hombre, ¿qué quiere Dios de ti? Que obres justicia, que andes conforme a su ley, que hagas como Él te ha enseñado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que dice, amar misericordia. Hombre, ¿qué quiere Dios de ti? Que ames misericordia. Mire, amar, ahaba, en el hebreo quiere decir ahaba. Y misericordia, hesed. Misericordia, benevolencia, amabilidad. Dios quiere que el hombre se incline a ser compasivo, misericordioso. Todo esto pues hacia su prójimo, hacia sus semejantes. Vemos en varios pasajes palabras como defender al huérfano, ayudar al necesitado. Vemos el caso del buen samaritano, un ejemplo muy claro de lo que Dios quiere ver en nosotros como hijos, como pueblo de Dios. Amar misericordia, que estemos inclinados a ser personas compasivas, bondadosas. Inclusive en el Proverbios 3:3 dice, nunca, dice, se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, Dios quiere que esta cualidad siempre vaya con nosotros. La misericordia, la bondad, el estar siempre dispuestos a tenderle la mano al que necesite ayuda, el darle al necesitado. Un pueblo celoso de buenas obras. Eso Dios quiere de nosotros. La tercera cosa dice que te humilles ante tu Dios. Que te humilles ante tu Dios. Humillarte en el hebreo es tetzana, ser modesto, ser humilde. La humildad nos habla de sumisión, así como esa relación que hay entre un amo y un siervo, esa relación de obediencia, de respeto, de despojarse de la altivez, del orgullo, de la arrogancia, de agachar la cabeza. En la antigüedad, las personas humildes eran las de baja condición, las que consideraban insignificantes. Ese era el concepto que tenían en la antigüedad de los humildes. Pero humillarse es reconocer que Dios está por encima de nosotros y que somos criaturas insignificantes delante de Dios. Tener esa actitud de humillarnos, de agachar la cabeza, de entender que somos insignificantes delante de Dios. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Somos como polvo delante de Dios.
del creador del universo. Somos insignificantes delante de él. Entonces, tristemente, yo he visto y me he encontrado con personas que no miden sus palabras, que hablan con una arrogancia, con una soberbia, como si nunca fueran a estar delante de Dios, como si fueran más que Dios. Dicen cosas infladas, no piensan para hablar. Y tristemente, todo esto tiene consecuencias. Son personas que uno ve humilladas después, porque Dios dice, al altivo Dios lo humilla. Y hay personas que hablan de una forma tan ociosa, tan precipitada, dicen cosas infladas contra Dios, contra la iglesia, contra su pueblo, contra los hijos de Dios. Y Dios humilla a los altivos, a los soberbios. Dice que a los humildes los recibe, pero a los soberbios los resiste. La humildad trae bendiciones de parte de Dios, dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará. Entonces debemos ser humildes delante de Dios, humillarnos delante de nuestro Creador, reconociendo que somos insignificantes delante de Él. 3 cosas. Vemos aquí el consejo de Dios, que debemos guardar en nuestro corazón 3 cosas. Obrar justicia, obedecer la palabra del Señor, amar misericordia, llevar siempre con nosotros esa actitud, esa cualidad de ser personas misericordiosas, dispuestas, bondadosas, ayudar a hacer algo por los demás y humillarnos delante de Dios, reconocerlo siempre en nuestra vida, en nuestros caminos. Dios les bendiga, que pasen una excelente noche.